deixa acontecer naturalmente. Bueno, mascotitas. El problema que puede haber con los niños y los perritos y también qué raza podemos elegir para nuestros pequeños. Vamos a tener acá la solución porque me acompaña el doctor Raúl Tuma, conocido de la casa. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal? Buen día y gracias por la invitación, como gracias siempre. Por venir. Muchas gracias por venir. Yo quería votarte, pero no tengo celular. No, sí cuenta. Anoten, el doctor vota por mí. Allá vamos Claro, a anotar. sí, yo lo voto doble. Doble. Vale, doble, Voy a claro, como poner invitado dos. doble. Ya está, ya voy a estar poniendo 2 palitos más y ya cuenta. Exacto. Bueno, pues sabes que este fin de semana tuve un episodio con el tema de los perritos. Sí. Te cuento que yo tengo una perrita que es una mezcla de cocker y caniche. Una Sí. mezcladita, ¿verdad? Tiene 11 años Coquiniche. ya. Sí, coquiniche. Ella tiene 11 años Sí. y es re buena. Una hijita, juega con la criatura, pero el domingo vinieron otras criaturas. Y vos sabés que le agarró a una y ¡puf! No es que le mordió, le apretó los cachetes, ¿no? Que es como que morderle, le hizo sangrar un chiquitito también el labio. ¿Por qué pasa esto con los perritos? Que generalmente son mansitos, nunca hacen nada, pero parece que cuando ya se están poniendo viejitos es como que son medio mañosos con otras criaturas. Bueno, hay veces que la mordida de estos ocurre porque el chico le toca mal o le estira nada. No, nada, se puso enfrente. Mi hija le tenía upa al Sí. perro y se puso enfrente y Ay, le por sal- celos. Ah, celos. Claro, son celos. A la Los perros pucha. también tienen celos y la mayoría de ellos también pueden morder por celo. Yo por eso siempre recomiendo cuando hay chicos, siempre y esté la dueña teniéndolo en brazos, que lo baje en el piso. A que lo baje. Claro, entonces Ok, ya no hay ese tengan en tipo cuenta. de peligro, ¿sí? Y es importante también, como decís vos, la convivencia de los chicos con los perros. Hay ciertas razas que son más recomendables, como aquellas de pelo corto, ¿verdad? De pelo corto. De pelo corto y de acuerdo al tamaño de la casa, porque hay veces que la gente quiere tener en un departamento un gran danés o un fila y el animal Se sufre. va a trepar las paredes. Claro, y además sufre el animal. Pero en otros países existe eso. ¿Por qué? Porque están educados para poder salir a la calle, lo llevan, lo limpian, le hacen de todo. Acá todavía no estamos acostumbrados a quitarle a nuestros perros casi nunca. Y tampoco ir con nuestra bolsita y nuestra palita para recoger todo lo que Claro, los no, perros... no tenemos esa cultura. No se tiene Es todavía. recomendable que los chiquitos tengan una mascota, Claro. que tengan un perrito. Claro, eso es una maravilla porque eso lo puede educar. Ok. Lo puede educar porque uno le puede dar responsabilidad Pero como ¿cómo hacer cambiarle el agua. ¿cómo hacer para educarle? Ya desde cachorrito hay que hacer esto, doctor. Bueno, al perro y al hijo, a Ah. los dos. O sea, Qué no, trabajo por eso digo, difícil. No. Por eso digo, el chico puede aprender a tener responsabilidades con el perrito, cambiándole el agua, dándole de comer, cepillándole. Es una manera de incentivar un poco al chico también una responsabilidad. A los perritos que llegan recién a la casa, que dicen me orina por todos lados, qué sé yo, es importante ponerle en un lugar, en una camita, una caja y poner papel diario todo alrededor. El perrito automáticamente no va a querer orinar en su cama, entonces va a salir y al salir hacen el diario. Todos los días con esa costumbre vamos llevando despacito el diario hacia afuera, hacia donde queremos que él haga. Ah, le haces tipo un caminero. Exacto, da poquito. Perfecto. Entonces el animal Bueno, se espera acostumbra que, y lleva. doctor, ¿y qué hay que hacer? Es cierto, por ejemplo, si el perrito se fue y orinó al lado de tu sofá, ¿cierto que hay que llevarle al perrito, mostrarle y pegarle o es mentira? Normalmente no funciona. No eso. funciona. No funciona. Ok, es un mito, Yo creo que entonces. desde chiquito hay que acostumbrar al animal y yo te aseguro que se acostumbran muy bien. Seguro. No importa la raza. No importa la raza. No importa la No raza. importa. Perfecto. Pero siempre de chiquito. Eso es lo que hay que tener en consideración. De que traer una mascota a la casa implica también un poco de cuidado y un poco de educación que es importante. Como a los chicos. ¿Y cómo podemos hacer? Ahí tenemos en imágenes justamente la imagen de los perritos, porque en verano pues tienen que tener un cuidado diferente los perros. Así mismo. ¿Verdad? Tienen de repente olorcito, está también el tema de la hidratación, de las mascotas. Y la alimentación, que sobre También. todo cuando uno hace una alimentación domiciliaria, digamos en la casa, hay que tener en cuenta porque eso muchas veces puede fermentar y puede ocasionar algunos problemas gastrointestinales de nuestra mascota. Claro, los perros se pueden deshidratar también, Claro, ¿verdad? también. Lo otro también es poner agua en algún lugar con sombra, no tampoco en pleno sol, porque a mediodía nosotros tenemos 45 grados. Hoy que vamos a tener tanto calor también. Y por eso digo, y es importante eso. Entonces poner el agua en un lugar donde pueda estar bajo la sombra, cambiarle por lo menos 2 o 3 veces por día. Sí o sí. Y si se le va a dar una alimentación domiciliaria, que son los famosos granitos, entonces ponerle, si no come todo, levantarlo y quitarlo.
porque tenés las hormigas, tenés las moscas, Sí, tenés todo. las hormigas persiguen. Y sabes que también ahora las palomas, que hay por todos lados palomas, la paloma viene a comer el balanceado de los perros. Y además ¿En serio? pueden ocasionar algunos problemas parasitarios, de parásitos. también. Sí. Las palomas son terribles, ¿eh? Y sobre todo Pero esta mira que paloma hay chiquitita. hay por todos lados. Eso, Por para- todos lados. eso es para hablar un poco en otro programa sí, del sí. tema de las palomas. Y con te los- cuento que con las en mascotas domésticas. comparación a los perros, la paloma tiene 50 enfermedades más que los animalitos que pueden transmitir a las personas. A la pucha. Entonces hay que tener cuidado también. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A mandar y con la porque hornita en el no, estas patio? son invasoras, no hay nada que hacer. Son invasoras, se meten por donde quieren, es como el gato. No tiene límite, es como el mosquito, no tiene límite. Entonces, Es una por eso, plaga. claro, lo interesante por eso digo, cuando termina de comer, quitar la comida. Ok, vamos a hacer eso. Por último, doctor, de acuerdo a las edades, si tenemos en la casa criatura, Sí. vamos a contar a partir de 3 años, ¿verdad? 3 Que ya un poco entiende, habla y ya quiere también tener Y un no puede compañerito para jugar. No puede lastimar. ¿Qué raza nos recomienda? Dame 5 razas que le podemos recomendar a las mamás que tienen criaturas. Bueno, si alguien quiere algo con pelo, es un collie. Un collie. Un collie. Ok, Si no, un ovejero alemán, que es un perro todoterreno. ok. Pero ese no va a poder tener planta. Bueno, al comienzo sí. Ah, ok. O le puedo educar también para que no me rompa la planta. El que es más jardinero de todos es el labrador. Ah, el labrador Ese es espectacular, hace el jardín, tiende la ropa, de todo. hace. Sí, te hace Entonces, pozos, sí. señora, te puede construir una piscina en tu casa de tanto que No, cava. no, por eso. Podemos tener un labrador que Un labrador, es un animal muy bueno, es noble. Y después tenemos las razas chicas, puede ser un caniche, Caniche. ¿verdad? O puede ser un beagle, que no es malo tampoco, es un tamañito bastante ideal. Perfecto. Y después tenemos los otros perros que es un poquito más complicado por la respiración, como los No, bulldogs. esos 5 y ya todo están eso. bien. Con esos Ah, cinco ya está está. bien. 5 la sugerencia entonces de raza que las mamis y los papis pueden tener para los pequeños. Así mismo. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a usted por la invitación. Ya está. Deixa acontecer naturalmente.